Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de noticias de Nicaragua? Estamos aquí en su programa conversando con Marielsa Suárez. Como siempre agradezco a ustedes que nos dejen entrar hasta sus hogares. Bueno, hoy vamos a estar abordando un tema que nos interesa a todos, como es el estrés. Todos vivimos estresados de una y otra forma, los hijos, la vida cotidiana, el trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto hay que dominarlo, porque esto puede tener un impacto muy negativo para nuestra salud. Vamos a estar entrevistando sobre el tema a un neurocientífico, Luis Bravo. Gracias por estar aquí con nosotros, siempre colaborando en este programa con estos temas muy importantes para la familia. Sí, bueno, muchas gracias, un tema muy interesante, es parte de nuestra vida el estrés. Ningún ser humano se escapa, ¿no?, de no vivir estresado, pero el estrés, hay estrés bueno y estrés malo, ¿no? Para dar un preámbulo, una pequeña introducción, el estrés es parte de nuestra vida. Siempre estamos viviendo acontecimientos importantes y dentro de esos acontecimientos importantes, ¿verdad?, están los que nos estresan a nosotros. Entonces, es un proceso latente en la vida de todo ser humano, el estrés. Pero el problema del estrés es cuando nosotros le damos larga a ese estrés, ¿verdad?, en nuestras vidas. Le permitimos al estrés que nos controle, no nosotros controlar el estrés. Entonces, este estrés hay dos tipos, ¿verdad? Uno bueno y uno malo. Sí. Entonces, ese estrés malo es conocido como el distrés. Ese es el término que tiene el estrés malo. Y el eustrés es el estrés bueno. Pero lo importante de esto, y nos podríamos estar preguntando, ¿por qué un estrés bueno y un estrés malo? Bueno, porque cuando nosotros estamos de cumpleaños, nos da estrés saber, así como un miedito, ¿verdad? ¿Será que nos van a traer muchos regalos? Que si van a venir toda la familia, se va a reunir? Pero ese estrés es bueno. Ojo, se activan los mismos procesos neurofisiológicos para el estrés malo. Entonces, una de las grandes diferencias entre un estrés bueno y un estrés malo es el tiempo de permanencia y la intensidad en nuestro organismo. Sí, entonces quiere decir, el tiempo de permanencia es que el estrés bueno es pasajero, el momento, y el estrés malo es con el que permanece uno. Exactamente. Pero vamos a explicar de manera muy breve, ¿verdad?, con este pequeño muñequito anatómico de cómo el estrés. Algo importante, aquí le traje las neuronas, ¿verdad? Tenemos de estas aproximadamente en nuestro cerebro 100.000 millones, el neurocientífico dice que son 100.000 millones, otros dicen que son 85.000 millones de neuronas, ¿verdad? Entonces, estas son las células del cerebro, las neuronas. Y de estas, ¿verdad?, están aquí dentro de nuestro cerebro, estableciendo conexiones. Es lo importante de esto. ¿Y por qué vamos a hablar de estas células y de esta estructura y de este órgano importante? Porque ya están dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos estresados? Con este muñequito que tengo yo acá, se lo voy a presentar aquí, ¿verdad? El estrés entra por los sentidos. Entonces somos nosotros, el estrés entra por los sentidos, por la vista, vimos algo, una culebra, una serpiente, algo horrible y nos estresamos porque nos va a morder, un alacrán, etc. O a través del olfato, huele a gas. ¿Será que cerraron bien esa bombona de gas? Nos va a hacer daño, va a explotar, cuidado, prende gas. Entonces, a través del olfato, a través del gusto. Pero siempre el estrés es por lo que escuchamos y por lo que nosotros vemos. Entonces nos estresamos por lo que escuchamos y por lo que vemos la mayoría de las veces. Voy a darle vuelta para que ustedes observen de que el estrés es algo intangible, pero cómo nos hace daño a nosotros. Entonces, este señor llamado cerebro, él manda una información cuando percibimos el estrés a través de los sentidos, por la hipófisis, ¿verdad?, en la sangre, en cuestiones de milisegundos. Voy a señalar acá, estos son los riñones. En la parte de aquí arriba, de esta estructura que está aquí arriba, tenemos unas crestitas amarillas llamadas glándulas suprarrenales. Estas estructuras, ¿verdad?, van a activar, aquí, ellas van a activar un proceso neurofisiológico importante. Porque cuando nosotros tenemos estrés del bueno,
nos ponemos activos, ¿verdad? Nos vamos a activar y vamos a decir, ay, ¿qué nos trajeron? Nos ponemos más alerta. Pero también cuando ocurre el estrés malo, también igualmente nos vamos a poner alerta. Entonces yo le explicaba que era prácticamente el tiempo de duración de estos señores, de ese estrés o de ese proceso neurofisiológico en nuestro organismo. Porque estamos alegres, se nos olvida, bailamos, comemos el queque, cantamos el cumpleaños y ya se olvidó, empezamos a abrir los regalos y ya se nos pasó ese estrés, ¿verdad? Porque nos trajeron suficientes regalos, vinieron todos los amigos y tuvimos las expectativas, eso llenó nuestras expectativas. Por el contrario, cuando nosotros tenemos el estrés malo, nos van a correr del trabajo porque no hay plata, hay reducción de personal, entonces nosotros nos ponemos en un estado de alerta y nos ponemos mal. Entonces, el tiempo de duración de ese proceso neurofisiológico es lo que va a causar un daño en nuestro organismo. Si usted le pregunta a la mayoría de las personas que tienen estrés, son diabéticos. La mayoría de las personas que sufren de un estrés permanente son diabéticos. Entonces, esa cantidad de glucosa, de glucorticoides que se produce en ese proceso neurofisiológico va a empezar a dañar nuestro corazón, nuestras arterias, nuestros músculos. No vamos a poder dormir bien, no vamos a empezar ya de ese estrés que se generó por una situación, va a estar permanente en nuestra vida. Entonces ya esto nos va a causar ansiedad. ¿Ves? Del estrés ya esto pasó a una ansiedad. Y así sucesivamente esto viene desencadenando o viene a desencadenar, una serie de patologías o de enfermedades que nos van a... Y viene dañando todos los órganos, todos además. Todos los órganos. Inclusive la Organización Mundial de la Salud dice que el estrés va a ser la próxima pandemia de este siglo. O sea, todo el mundo tiene estrés. Pero ¿qué pasa si nosotros nos controlamos el estrés? Pues el estrés nos controla a nosotros. Inclusive, si se hace permanente y agudo, esto nos puede llevar a la muerte. Sí. A producir cáncer. Sí, mucha gente, muerte súbita, dice un infarto. Y es puro estrés, algún problema que andaba, lo viene cargando y desencadena. Sí, y entonces empieza a afectarse nuestras arterias, el corazón se empieza a afectar y nuestro organismo en general. Yo conozco personas, inclusive niños, que por estrés han dejado de hablar. Niños por vivir un estrés han dejado de hablar. Imagínense lo dañino que es el estrés, hasta dónde puede llegar, de producir diabetes, de producir cáncer y otras patologías. Entonces el estrés de verdad que es muy dañino. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Generalmente detrás de un asesinato o algo así, estudia esa patología del asesino y hay una cadena de estrés y de problemas y de cosas que colapsan al final y comete un delito. A ese ser humano que cometió ese hecho delictivo. Sí, por supuesto. Un ejemplo. No sé si usted hace poco vio, lo pude ver en la noticia, lo pude leer, el papá en Boaco creo que asesinó a su hija. Sí. Y después él se asesinó. Sí. Ahí hubo, estuve medio leyendo, lo que pude observar es que el señor, él iba a morir y no quería que su hija sufriera. No la quería dejar sola sufriendo en este mundo, fue lo que medio leí. Pero no sé, ¿verdad?, si este señor tenía una enfermedad terminal, o porque creo que dejó una carta y no estuvo, o no está a la vista todavía por los procesos de investigación, pero ¿qué originó a que este señor asesinara a su hija y luego él se quitara la vida? Sí. Entonces, las personas cuando tienen deuda, ¿verdad?, que no hayan que hacer, vienen los bancos y los ejecutan, y viene por aquí, me tiene que pagar, eso produce mucho estrés también. Entonces inclusive hay personas que se suicidan. Sí, conocí una persona que tenía rato de estar solicitando préstamo en el banco, llegó al banco, se lo rechazaron, llegó a su casa y se mató. Imagínense qué nivel. Sí, porque el estrés bloquea. Volviendo a lo que yo explicaba, justamente hay una estructura en nuestro cerebro que es el hipocampo, que es la estructura que se encarga de almacenar información en nuestro cerebro. Ahí hay muchas neuronas, que es la que permite, ¿verdad?, que usted tenga recuerdo, que usted almacene información. Esa área del cerebro también, estas señoras empiezan a morir, las neuronas. Por eso es que cuando estamos muy estresados se nos olvidan las cosas. O
o usted no aprende nada, o usted quiere leer algo y quiere que le quede imposible, usted no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando existe ese estrés permanente, se produce algo en el hipocampo, en esta área del cerebro, que está acá, y las neuronas que se encuentran en esta área del cerebro también empiezan a morir. Eso es lo que se conoce como la apoptosis neuronal, muerte de las neuronas del hipocampo, que es la estructura que se encarga de almacenar información. Entonces, nuestro sistema inteligente, que es el lóbulo prefrontal, también empieza a fallar. ¿Por qué? Porque no hay un control con las emociones. Porque las neuronas que se encuentran en el lóbulo prefrontal también empiezan a escasear. Y hay algo importante cuando nosotros estamos estresados. Se altera nuestro proceso cognitivo. Se altera, nos alteramos completamente. Por eso hablaba con anterioridad de que el dormir juega un papel importante en la vida del ser humano. Tenemos que dormir las 8 horas. Tenemos que abrazar a nuestros seres queridos, porque eso produce la activación de una hormona que se llama... va a eliminar este cortisol, oxitocina, va a bajar los niveles del cortisol que nos tienen estresados. Por eso usted ve que algunas veces cuando nosotros abrazamos a un ser querido, a nuestro nieto, a nuestros hijos, nos da como una paz. A nuestras esposas, a nuestros esposos, cuando nosotros los abrazamos, sentimos como tranquilidad, y más cuando nos dicen tranquilo, que todo va a estar bien, esto va a pasar. Entonces, eso es importante. También, ¿qué recomiendo yo? Caminar, hacer ejercicio. Porque cuando usted hace ejercicio, empieza la activación de una serie de neurotransmisores y de endorfinas que van a ayudar a bajar esos niveles elevados de cortisol, que son lo que produce el estrés. Correcto. Entonces vimos, ¿verdad?, la importancia de controlar el estrés. Entonces usted mencionaba 3 elementos: hacer ejercicio, dormir sus 8 horas, y el otro, la alimentación. Abrazar a una persona. La interacción social y familiar juega un papel importante. Creo, dicen, que también andar descalzo en la tierra, ¿verdad? Para descargar las energías. Así es, también abrazar un árbol también, eso es importante. Exacto. Caminar, interactuar con la naturaleza, ir al mar, escuchar las olas del mar, eso que nos produce paz y calma, eso también juega un papel importante. Pero también yo, de manera muy particular, recomiendo que las personas que se sientan estresadas, ¿verdad?, visiten a un profesional de la salud mental. ¿Por qué? Porque este profesional, ¿verdad?, a través depende de los niveles de estrés, si está muy grave o muy pronunciado, le va a mandar un medicamento para bajar estos niveles de estrés, o si no, también le va a mandar a que asista a psicoterapia. Entonces, dentro de las psicoterapias tenemos la terapia cognitiva conductual, que es buscar el origen de ese pensamiento o de ese elemento que le está causando a usted ese estrés, identificarlo y solucionar el problema. También la hipnosis clínica va a jugar un papel fundamental. ¿Cómo es la hipnosis clínica? La hipnosis clínica la va a llevar a usted a un estado de relajación profunda, y se trabaja con el inconsciente, ¿verdad? Y empieza el experto a trabajar en el inconsciente, buscar quitar todos esos pensamientos que están anclados producto de una emoción y cambiarlo por otro pensamiento positivo o propositivo. Entonces la lleva a un estado de relajación profunda, trabaja con su inconsciente y empieza a quitar, a limpiar de esa parte del cerebro donde guardamos nuestros pensamientos, inclusive donde solamente usted tiene acceso a esos pensamientos, a esa información. Y a veces ni uno mismo, tal vez anda actuando inconscientemente. Bueno, sí. Pero son buenas esas terapias, porque tal vez ni la persona misma se da cuenta del origen de sus problemas. Sí, exactamente. O también hay algo importante, lo que nosotros vivimos desde niños. Algunas veces venimos arrastrando con estos pensamientos, o estos pensamientos quedaron guardados en el inconsciente, enllavados, y ellos se van activando. Vivimos una situación X y ellos se activan de manera involuntaria y usted no sabe porque usted reaccionó de esa manera.
Muy interesante. Bueno, doctor, muy interesante este aspecto. Hay que saber controlar, todos tenemos estrés, hay que saberlo controlar. Aquí da unas magníficas recomendaciones para controlar este estrés. Gracias por haber estado con nosotros, amigos y amigas televidentes. Esperamos que esto les haya servido mucho para usted y su familia. Se despide de ustedes, María Elsa Suárez.